ahora. Uh-huh. Así es, señores, ¿cómo están? Esto es Mexican Curious Watching. No olviden suscribirse, darle like. No hacerlo hasta el final, ¿verdad? Buenas noches, señores, buenas madrugadas. Vamos a hacer un en vivo, pero queremos hacer otra como prueba, ¿no? Uh-huh. Porque hay una, bueno, esta canción que dejamos aquí en el título de Moon Sorrow, Sudden Tune, pues no la hicimos y al final nos la bloquearon. Y vamos a hacer algo parecido como lo del otro día, que dejábamos el link, pero también vamos a poner aquí la canción a un volumen un tanto pequeñín, ¿no, Adán? Ajá. A ver qué tal funciona. A ver qué tal funciona. Saludos a Diego Alberto Hernández Trejo, aquí presente, dice saludos. Excelente. Diego Alberto Hernández, abrazotes. Aquí en México son la 1:21 de la madrugada, señores. Ya es tardecita. Es hora de la fiesta, ¿no? Es hora de la fiesta, pero de la siesta más bien, de dormir. Y bueno, hacemos esto para poder hacer poderle hacer reacciones a canciones que no podemos ocupar. Y nos han dicho muchas formas, ¿no, Adán? De que pues vayamos cortando la canción o dejemos el link o ¿qué otra había sido? O que alentemos la música o la hagamos más rápida. Pero bueno, ahorita decidimos igual dejar el link abajo, hacer un conteo y terminando el conteo play, ahí para quien pueda sincronizarse igual como nosotros. Pero también vamos a poner el audio un poquito como lejos, ¿no? Ajá, para que no lo detecte. Tal forma que no lo detecte el algoritmo de YouTube y nos diga, a ver, ya los caché y no les doy permiso. Pero esperemos que no haya problema. Si no hay problema, pues igual puede ser una manera, ¿no, Adán? De poder hacerlo. Sí, que estamos buscando posibilidades para poder reaccionar a todas aquellas canciones que no tienen permiso. Así es. Porque luego nos encontramos con que según sí hay permiso, pero ya que la sube uno, pues resulta que no. Y bueno, ya son, pues a final de cuentas es trabajo, ¿no? Sí, pues ya es trabajo invertido en el cual pues ya lo hiciste y sobre todo también porque esta canción de Moon Sorrow nos gustó muchísimo. Está muy buena. El video, señores, es espectacular. El video está muy padre. Cuenta la historia, ¿no? Donde hay como una batalla. Ajá. Y bueno, les contamos porque ya lo vimos, pero le repetimos que nos lo bloquearon. Entonces dijimos, vamos a intentarlo con esto, a ver qué pasa. A estas horas de la madrugada, que es cuando pues nos da un poquito de tiempo. Esperemos que después tengamos más tiempo por la tarde. Sobre todo porque luego en la tarde, como aquí hay mucho ruido. Mucho ruido, entonces se mete todo y ya es algo molesto. Así es, ahorita en la madrugada pues ya es más tranquilo. Ya no hay carro, ya no hay nada. Y uno puede hasta platicar un poquito más ameno, ¿no? Pero bueno, es la canción de Moon Sorrow, Sudden Tune. ¿De dónde son, Adán? Ellos creo que son de Finlandia. Finlandia, saludos hasta Finlandia. Ajá, de Helsinki, Finlandia. Helsinki, Finlandia, que ya tenemos muchos suscriptores de Finlandia. Les mandamos un abrazote. Luego vamos a hacer la traducción, ya que esté todo bien procesado aquí en YouTube. Hacemos la traducción para que lo vean y entiendan un poquito mejor de lo que hablamos, ¿no, Adán? Así es. Ahora sí que en español mexicano. Pero bueno, vamos a checar esta canción. Tiene una historia muy interesante, señores, la verdad. Vamos a platicar un poquito acerca de ella. Y igual quien se vaya
metiendo al envío, pues ahí nos escribe, aunque somos poquitos, pero con ganas, ¿no, Adán? Así es, las ganas nunca faltan. Así es, señores. Entonces vamos a escuchar a Moon Sorrow, Sudden Tune de Finlandia, y a ver qué tal. Acá ya está, puse una imagen atrás. Que se traduciría como la hora del lobo, Sudden Tunti. La hora del lobo, porque me contabas, ¿no? Que uno de los personajes principales es un lobo. Ajá. Y también me decías que era Odín. Sale el dios Odín. Así es. Y el lobo es Fenrir. Fenrir, el lobo. Que de acuerdo a la mitología nórdica, Fenrir es el que mata a Odín en el Ragnarok. Ok, vamos a escucharlo. Entonces allá abajito dejamos el link en la descripción para quien quiera sincronizarlo, así como en el video de Nightwish que hicimos perdón, también hace unos días, pues le haga igual y vaya más o menos viendo, ¿no? De todos modos ahí se va a escuchar un poquito el audio de la canción, esperemos que no haya problema, pero vamos a escucharlo, Adán. Vamos a hacer conteo, 5, 4, 3, 2, 1, vámonos, señores. Excelente. Metal pagano, al parecer. Metal pagano, señores. Moon Sorrow, Sudden Tune. Excelente. Y desde el principio, ¿no, Adán? Empieza el rock duro, porque yo lo escucho como rock duro, Adán, ¿sí? No lo escucho como metal así pesado. No, como una marcha más bien. Así es. Y suena muy bien, suena muy bien. Bastante bien. Aparte el video como una especie de cómic, ¿no? Así es, como animación bastante bien hecha. Así es. Muy padre el video. A mí me gusta mucho, la verdad, se ve muy bien. La verdad se ve de lujo. Ahí está. ¿Cómo me decías que se llamaba esa serpiente, Adán? Jormungandr, creo que se llama. Que es la serpiente del mundo, decías. La serpiente del mundo, exactamente, que también participa en el Ragnarok. Así es. Y también esos símbolos, ¿no? Son runas. Si alguien sabe el significado de esas runas, cuando vea el video ahí nos comenta qué significan esas runas. Se supone que ahí encadenan a Fenrir. Así es. Los monjes, ¿no? Que iban con... Son alfes oscuros, les dicen. Alfes oscuros. Así es, señores. Si están viendo el video, ya se sincronizaron. Disfrútenlo, pónganle atención al video. Ahí se ven, ahí llevan a Henry, dices. Fenrir. Ahí lo llevan bien amarrado porque pues, es poderoso, ¿no, Adán? Sí. Pero creo también son poderosos los que lo llevan amarrado. Fenrir es el hijo de Loki. De Loki, excelente. Y Loki creo que es hermano de Odín. Entonces todo queda en familia a final de cuentas. Así es, Diego Alberto. Con toda la actitud. Y escuchando la música que es maravillosa. Ahí ya tienen a Fenrir. Y también a uno de los personajes de la banda, creo, ¿no? Ahí está. Esos coros se oyen muy bien. Así es, oyen unos coros muy ¿cómo podría decirse? Como de vikingo, como de la batalla. Sí. Como un grito de batalla más bien. Un grito de batalla, el grito de guerra. La verdad se escucha muy bien. Y a pesar de que los personajes que amarraron al Fenrir también se ven malos, ¿no? A pesar de que están chiquitos, pero se ven malos. Sí, el video es muy bueno. Mira quién apareció. Ahí está. Odín, alistándose para la batalla. Sí, esos como enanos que decías son los herreros de los dioses. Herreros de los dioses. Ellos construyeron esas cadenas para contener a Fenrir. Bueno, pues vamos a ver cuánto aguanta. Porque... ¿qué es Fenrir? ¿También será como un dios? Fenrir es pues
no sé, como un semidios más bien. Como un semidios. Porque es el hijo de Loki. Bueno, y Loki sí es un dios. Bueno, sí puede ser. Un dios, una deidad o qué será, ¿no? Pero bueno. También la serpiente se ve... Está impresionante también. Impresionante. Y de hecho en muchas de las culturas y mitologías de ciertos países siempre hay serpientes, ¿no? Ajá. Así como gigantes. Aquí en México sería Cuculcán, la serpiente emplumada. Ya. Está rompiendo las cadenas. Pues no sirvieron las cadenas, señores. Para contener a la bestia, no. No, pues sí es... Está a la altura, ¿no? De Odín. Para ir a la batalla. Sí, a mí me gustan mucho los dibujos la animación. De hecho ahí gritan, ¿no? Como que ¡Odín! Ajá, Odín. Se ve imponente, ¿no? Odín. Pero también el lobo se ve devastador. No tiene ningún pierde el video. Aparte me gusta la voz del cantante. Me gusta que no esté como muy gutural, Adán. No, está bien. Está bien, la verdad. Bien. Sí, está cantando, de hecho. Como que les inyectaron al principio algo, ¿no, Adán? Ajá. No entiendo por qué. Sí, yo tampoco entiendo cuál es la función de la parte donde él está como humano. Así es, si le meten como un líquido blanco. Si alguien sabe, nos dice qué significa ese líquido blanco. Mira, ahí está la batalla de Odín contra Fenrir, dices. Ajá. Aparte la música al final se vuelve muy épica, ¿no? Digna de la batalla. De la batalla, señores. Y eso me gusta. Ahí ya se están dando. ¿Cómo va a concluir? Sí, híjole. Fenrir le dio a Odín, señores. Tal cual las profecías ya lo mencionaban. Pues hasta allí quedó. Hasta ahí quedó Odín. Y se oyen unas voces, ¿no? Al final como melancólicas. Se ven muy bonitas. Como la calma después de la tormenta o del caos. Así se escucha. Se ve muy bonito. Pero sí no entiendo qué papel juega él allí. Así es, los humanos, ¿no? Ajá, los humanos. Bueno, sí, ha de jugar algún papel que no logramos comprender. Porque finalmente los humanos le tenían que rendir culto a los dioses, ¿no? Ajá. Entonces no sabemos cuál sea el papel porque ahí lo tienen como amarrado. Igual a Fenrir, la bestia, que es como un lobo, con una forma como humanoide. Y Odín pues es el dios, ¿no? De los meros dioses. Sí. Entonces es muy bueno el video, la verdad. Está muy padre. La animación está muy bien hecha. La música desde el principio va agarrando para arriba, ¿no, Adán? Hasta convertirse como en un himno para la batalla. Se va convirtiendo en algo bastante fuerte y termina épico, Adán. Sí, exactamente. Como debe de ser. Como debe de ser. Muy bien la canción desde el inicio, como dices, parece como una marcha, ¿no? Como si un ejército fuera marchando. Así es, exactamente. Así la van preparando y que es como a la mitad, ¿no? Donde ya empieza ahora sí la batalla y la música también va acorde a eso. Está muy bien esta banda de Moon Sorrow. Moon Sorrow, excelente, y recurrimos a este tipo de formato porque no podemos utilizarla. Y como ya tenía tiempo que nos habían pedido a Moon Sorrow, y escuchamos algunas otras y nos gustaron, pero esta con el video y la música,
pues era algo que no teníamos que perder y compartir para quien no lo conoce. Entonces está muy padre. Dice César León, ya duérmanse, ya ahorita que acabemos ya nos vamos a dormir, ahora sí, ya merito. Pero me gustó cómo va todo macizo, la batería, el bajo van sosteniendo, es un pilar excelente en la canción. La guitarra va haciendo un riff rudo, va haciendo un riff como un hacha, ¿no? Dándole a un árbol. Así se oye el riff. El cantante me gusta, porque la voz, les digo, no es gutural en exceso. Y se entienden algunas cositas de las que hemos ya escuchado en otras canciones, ¿no, Adán? A mí me gustó mucho, pero, por ejemplo, la letra es una parte importante, Adán, porque es como una historia, ¿no? Mitológica. Exactamente. Pues habla de la lucha que ya está destinada entre Odín y Fenrir, que va a ser la muerte de Odín, como lo vimos al final del video. Así es. Y de cómo tratan de contenerlo ahí los alfes oscuros, que les decía yo que son los herreros de los dioses, con esas cadenas y esas runas que supongo yo que son un conjuro. Puede ser. No sé la verdad, porque pues no sé leer runas. Sí. Pero bueno, allí quien sepa leer. Nos dice que significan las runas. Pero sí habla de la batalla final, el Ragnarok, en donde pues ya tiene que llegar a su fin eso, y donde sí prácticamente se destruye gran parte de la tierra y de la población pues humana. Y la mitología nórdica es muy interesante. Comparte muchas, ¿cómo decirlo? Similitudes. Muchas similitudes con muchas culturas, se adentra uno. Y por ejemplo, si nosotros conocemos la cultura aquí en México, así es, de nuestros antepasados, y leemos la mitología nórdica, vamos a ver que la historia es muy similar. Les mencionaba que sale al principio una como serpiente gigante del mar, emerge del mar. Entonces le decía Dan, aquí en México se conoce Kukulcán, que es la serpiente emplumada, ¿no? Que baja cada solsticio de verano, Adán, de la pirámide del sol. Se ve claramente, ¿no? A quien lo haya visto, conozca, o si no puede buscar en YouTube, hay videos donde se ve claramente cómo se sincroniza, ¿no? El sol con la pirámide y se ve cómo va bajando una serpiente. O sea, así se dice, y cuando uno lo ve, como ya tiene esa idea, sí lo logra como visualizar, ¿no? Así es. Entonces es fascinante, es una de las tantas similitudes que existen entre culturas. La serpiente, Adán. La serpiente, bueno, que ahí con la mitología nórdica se llama Jormungandr. Que él es de los, ¿cómo les llaman? Creo que era él pertenece a un mundo que son los gigantes. Son diferentes reinos o mundos en Asgard, ¿no? Y se supone que en la mitología nórdica pues ya Odín ya se había pasado de listo, ¿no? Ya, así es. O sea, los dioses ya se habían corrompido. Entonces iba a llegar un momento en que, como en todos lados, pues iba a haber una rebelión. Y la gente que estaba corrupta, pues tenía que terminarse, ¿no? Así es como no está tan alejado de la realidad, ¿no? Y de hecho creo hay películas, ¿no, Adán, que hablan de esto, como los humanos ya empiezan a despreciar a los dioses, ya empiezan a rendirle culto a otras cosas, a otras figuras, animales, y los dioses empiezan como a enojarse, ¿no? Entonces mandan a sus semidioses, o no sé cómo se le diga, pues a tratar a la gente de meterle en cintura, ¿no? Así de que no se salgan del huacal, o cómo se le dice. Pues sí, no mantenerlos a raya, ¿no? Para pronto. Así es, entonces eso es lo padre. Sí, les digo que si uno lee un poco, puede encontrar muchas similitudes, y no solo con culturas anteriores, sino con lo que vivimos en la actualidad. Así es. Porque llega un punto en que todos los imperios tocan un punto y se corrompen y se caen, ¿no? ¿Qué le pasó al Imperio Romano, por ejemplo? Que no aguantaron más y pues, para abajo. Y así en infinidad de qué es lo que nos enseña la historia. Sí. Pero bueno, esto de la mitología nórdica es muy interesante, muy bonito. El video refleja una parte de lo que es. Una pequeña parte, una pequeña, gigante. Porque tienen infinidad de seres mitológicos, infinidad de dioses. Y cada uno tiene su historia y sus ramas, ¿no? Que van haciendo su árbol genealógico, por así decirlo.
Entonces es infinito. Igual el disco donde viene esta pieza, pues habla de todo eso, ¿no, Adán? Habla de, en cada canción, puede ser así, en cada canción habla de una parte de la mitología, resumido, lógico, porque es como conceptual, ¿no? Si es así, que padre. Es algo que hace mucho leímos también de esta banda que se llama Mgła, o cómo se pronunciaba, no me acuerdo. Mgła, ¿no? Mgła. Que también, ¿no? Su disco, todas las canciones creo que se llamaban igual, o tenían ahí, nada más cambiaba el número, pero era un tema conceptual, ¿no? En el cual tienes que escuchar de principio a fin, pues para entender de qué es lo que habla el disco. Ha de ser algo similar con Moon Sorrow. Posiblemente, porque la mayoría de sus letras están, bueno, por algo lo conocen como metal pagano, ¿no? Que hablan de las creencias antes del cristianismo. Así es. De todo el politeísmo. Bueno, nosotros también aquí lo vivimos con los aztecas. Sí. Todas las creencias que existían antes del cristianismo no se basan tanto en el después de Cristo. Por eso se le conoce como metal pagano, ¿no? Así es. Pero específicamente metal, no sé qué metal sea. Pues yo escuché como más tintes de un buen rock duro, un hard rock, de principio. Creo que tal vez el metal se inmiscuya por la voz gutural y también por la letra, ¿no? Lógico, que es un poco como más pagana, pero creo que es por eso, porque en sí la música, les digo, los riffs, los arreglos, me sonaron más a un hard rock de ese bien hecho, de ese que te hace hacer el headbanging. Entonces, a mí me gustó mucho. ¿Pero no escuchaste algún solo? Yo no escuché algún solo. No, yo creo que en esta se centran más en lo que es la historia, el video. Entonces, creo que es muy importante ver el video con la canción a fuerzas. Creo que es parte importante, porque la historia, así como la resumen, es excelente. O sea, el tiempo en el que la hacen es súper entretenido y se presta para que quieras verla otra vez y otra vez, ¿no? Hasta que digas, ya la entendí más o menos. Y sobre todo como nosotros, ¿no? Que nos metimos a ver qué es de lo que habla, ¿no? ¿Qué sucede? Entonces eso es lo que me gusta a mí, y por eso siento que a fuerzas tiene que verse con el video. Sí. Para quien es fan y ya conoce y ya vio el video, pues ya la puede escuchar sin ningún problema, ¿no, Adán? Que sí, que coincido contigo, sí está más rockerona que metalera, pero sí tiene sí está bien compuesta, ¿no? Sí, pero sí tiene esa rudeza, a final de cuentas. Tiene una buena rudeza. Desde el principio la guitarra, como dices, iba ahí como que dando unos hachazos, decías. Unos hachazos a un árbol, así como para mantener el ritmo. Porque lleva ese riff duro, y el detalle del final, que ya después de que como que pasa la batalla. Así es. Ese corito como angelical. Después de la tormenta viene la calma, ¿no? Suena muy bien. Un corito muy de ¿cómo se le dice estos seres? Ángeles, arcángel, como un corito como de ángeles, arcángeles, de hadas, no sé, seres mitológicos. Querubines muy, muy suaves y dulces, ¿no, Adán? Sí, bastante bien estos chavos de Moon Sorrow. Así es. Y pues, no sé si la letra de la canción, o originalmente canten en finlandés o canten en nórdico antiguo, porque te acuerdas que cuando reaccionamos a Wardruna, ellos sí escribían en nórdico antiguo y cantaban en nórdico antiguo. Así es. Aquí no sé si ellos lo hagan de la misma forma, pero pues está bien, es bonito también saber la historia de otras culturas. Es muy interesante, es parte de la historia y es muy interesante saber. Así es, señores, es excelente. Y bueno, dice César León, reacción a Lordi. Ya muy pronto le hacemos reacción a Lordi, no se desesperen. Y de los que no hemos subido reacciones, porque hasta este momento siempre hay una restricción, pero bueno, hay alternativas. Esta es una de ellas, en el cual podemos como que hacerlo hasta que no nos descubran, ¿no? Ya que nos descubran, pues ya a ver qué pasa. Pero mientras, ahí está, quedó Moon Sorrow. Esa no tenía permiso, ahorita lo hicimos así. Si lo llegan a ver en un futuro alguien más, si todavía es porque no lo han bloqueado. Si lo bloquean es porque, ya los descubrimos. Bloqueados, señores. Pero bueno, dice Lordi, It's Now of Hell. Sí, claro, ya queda, la anotamos.
De hecho, él ya nos la había recomendado. Ok. Y no recuerdo si esa tiene permiso o no, pero de que ya está para que la hagamos, ya está. No se nos pasa, sino que pues afortunadamente pues diario nos hace sugerencias. Entonces, vaya, hay muchas. Hay muchas, pero sí ya la tengo apuntada de que esa es de las que siguen. Así es, y vean el que subimos ayer, que fue el de Galnerius. Galnerius, una banda de Japón que toca de lujo. Bueno, ajá, quien ya lo vio y ya los conoce lo sabe. Tocan maravilloso, a mí me gustó mucho Galnerius, y ahí véanlo y ya vean el de al ratito, subimos otro. Connection is now in hell, claro, ya está anotada como dice Adán. Ya en un futuro la hacemos, si no tiene permiso o recurrimos a alguna alternativa. Como esta. Y las que nos han pedido y no se han subido, pues ya teniendo estas posibilidades, tal vez podamos hacerlas sin ningún problema. Ajá. Mientras YouTube no nos diga, ustedes ya no pueden hacer aquí nada. Pero bueno, vámonos señores, muchas gracias que nos ven. No olviden suscribirse, darle like, compartir, dejarnos sus comentarios, opiniones, recomendaciones, saludos, todo lo que se les ofrezca. Y bueno, cuídense mucho. Bonita madrugada, dice Walter Drummer, ya llegó. Like, dice Walter Drummer. Diego Alberto Hernández, un placer estar en su directo. Al contrario, también un placer para nosotros. Tarde, pero bueno, aquí estamos para quien ya lo vea después. Saludos también. Esperamos en la tarde poder hacer otros, ¿no? Como les comentábamos, no nos gusta tanto hacer porque aquí en la zona donde estamos hay mucho ruido y se mete. Pero si hay la posibilidad de hacerlo en la tarde, lo haremos, como no, con mucho gusto. Igual ahí nos pueden dejar en qué horario más o menos, aunque regularmente como nos ven ahora sí que de todo el mundo, literal, pues nos pueden poner muchos horarios distintos, ¿no? Ajá. Entonces, bueno, vamos a tratar de hacer unos en la tarde, otros en la noche. Y bueno, ya ahí se quedan grabados, ya los pueden ver. Si se alcanzan a conectar, pues mejor, porque nos ven en vivo, podemos interactuar en el chat. Dice Walter el Drummer, los enganché al fin. Bueno, ahí está, ya llegaste, ya nos vamos. Ya estuvimos un ratito, pero bueno, después igual nos volvemos a encontrar en un directo. Los directos que sean más temprano, dice César León. ¿Como a qué hora César León sería más temprano? Porque, por ejemplo, hay gente que nos ve en Argentina, creo, y ahí creo que ya son 2 horas, ¿no? De más que aquí. Ah, pues es más tarde. Ya son como van a ser las 4 de la mañana, ya me parece. Si nos ven en Japón, también yo creo que ya es de día, ¿no? Ya, sí, ya están trabajando y nosotros aquí haciendo un video y allá ya están en plena hora laboral, donde en Estados Unidos en algunos lugares igual son 2 horas más, 2 horas menos. Allá en Europa, en Finlandia, no sé allá qué horas sean. Dice igual César León, 10 p.m. hora de México. Igual un día lo vamos a intentar. Esa hora todavía estamos trabajando nosotros. Desafortunadamente. Pero igual con el tiempo, tal vez podamos hacerlo más temprano. Si tenemos la oportunidad. Y así nos vamos acomodando. Pero también vamos a seguir subiendo los videos como regularmente lo hacemos. De hecho, al rato sube Rotting Christ. Ahí está, es una sugerencia que nos habían hecho de una canción que se llama Apa y Satana, que está muy buena también. Denle una checada al rato. Al ratito a la 1, ahí esténse pendientes. Rotting Christ, ya quien vio ahorita en el en vivo, ya sabemos, a la 1. Quien no lo vio se lo va a perder. Pero bueno, al rato se ven el de Rotting Christ, ahí nos dejan sus opiniones y comentarios. A nosotros nos gustó mucho, ahí ven nuestra opinión. Y bueno, ahora sí, vámonos, les mandamos un abrazote, cuídense mucho, saludos a todos los que nos vieron y escribieron, y los que no nos escribieron también. No sean tímidos, ahí déjenos sus mensajes, y nosotros los leemos con mucho gusto. Les mandamos un abrazote, Mexican Curious Watching, señores. Vámonos, saludos a todos, los queremos, señores. Vámonos. Adán. Adiós.